familia, buenos días una vez más. Hoy es domingo y nos reunimos todos juntos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, para aprender de su palabra, para practicar, así sea desde la distancia y cada uno en su casa, esa coinonía, esa comunión, los hermanos juntos y en armonía. Vamos a orar, esto casi nunca lo hacemos al inicio, pero hoy vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de alabanza de oración. Gracias Dios por este día, por un domingo más, porque nos has sostenido, nos has traído. Gracias Señor porque nuestras familias están bien, porque tenemos salud. Te pedimos Señor por todas aquellas familias que están pasando por un momento difícil, Dios, por todas aquellas familias que están pasando por dificultades económicas, por todas aquellas familias que tal vez están luchando con la enfermedad de alguno de sus miembros, Dios, por todas aquellas familias que tal vez han sufrido pérdidas de alguno de sus miembros, Dios, te pedimos que los consueles y los llenes de ti, Dios. Gracias porque una vez más estábamos todos acá. Por favor, que tu presencia inunde cada una de las casas, Dios, y inunde nuestro corazón, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aparte de saludarlos, quería presentarles a una pareja de venezolanos, de hermanos venezolanos, que son siervos de Dios, y entre uno de sus muchos ministerios está el de alabar. Realmente vamos a escuchar ahorita algo súper chévere, y lo más importante es que es para Dios. Entonces los dejo con nuestros invitados el día de hoy. Por favor, gócese en la presencia del Señor. Conéctese ahí con Dios. Dios lo bendiga. Hola, muy buenos días, amada iglesia, amada familia, sembradores. Muchas gracias, Pastor Jorge y su esposa, por este privilegio y este honor que nos permiten hoy. Me presento, mi nombre es Neymer Vázquez y mi amada esposa Grexel Bello. Y en esta mañana pues queremos compartir con ustedes un tiempo de alabanza y adoración. Mi mamá. Hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a levantar nuestras manos como dice la palabra del Señor. Levanten manos santas a Él y vamos a dedicar unos segundos para darle gloria y honra, para decirle gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque en tu presencia somos libres, Señor, libres para adorarte, libres para exaltarte, para cantarte, para bendecir tu nombre. Aleluya. Hoy levantamos nuestras voces y levantamos nuestro corazón para loar tu nombre, Rey. Levanta tus manos allí donde estás, en el lugar donde estás ahora, y dedica este tiempo al Señor. Y vamos a decirle, oh sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, y haz de nuestro ser tu morada,
perdona multitud de errores. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de tu sangre hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido transformados, Señor. Dale gracias al Rey de gloria, que siendo Rey se entregó, su vida derramó. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendice allí donde estás al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que todo lo que somos bendiga al Señor. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias y el que rescata tu vida del hoyo. Con su sangre pagó. Dale gracias por su sangre. Dale gracias por su sacrificio y porque a pesar de lo que hizo en el Calvario, día a día, Él sigue haciendo cosas por nosotros, nos sigue amando, nos sigue cuidando, nos sigue proveyendo y nos sigue perdonando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hoy reconocemos, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. ¿Cuántos han sido purificados por la sangre del Cordero? Preciosa sangre que me transformó. Y sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, nombre sin igual. Jesús, Jesús.
cualquier emoción en contra. Hay poder para avivar una fe genuina. Hay poder en la sangre del Cordero para sanar. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor a mi Señor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Muy buenos días, querida familia, el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por poder estar aquí nuevamente después de 8 días. El tiempo se está pasando muy rápido y le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de congregarnos de esta forma, de esta manera. En muchas partes no tienen ni siquiera esta oportunidad. No hay internet, no hay una señal estable y tienen que conformarse con hacer una llamada o sencillamente quedarse en sus casas sin tener y poder recibir la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos por este medio y la verdad, le doy gracias a Dios por eso. Espero se encuentren bien, espero haya sido una semana de bendición, donde el Señor Dios Todopoderoso haya estado en sus vidas y les haya bendecido y les haya animado en medio de esta situación y en medio de esta cuarentena y de esta pandemia que estamos viviendo. Ya todo está volviendo a tomar su curso normal, ya los estudiantes van a empezar a estudiar y pues que Dios sea glorificándose y que Dios sea guardándonos y cuidándonos. Amén. Vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar un pasaje que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón, una enseñanza. Y vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Juan, el discípulo amado. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60 al 71. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole gracias a Dios por su infinito amor y por su infinita misericordia. Muy bien. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para edificación de su iglesia y de todos los que escuchen hoy la palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía
desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú en tu infinito amor y en tu infinita misericordia seas hablándonos hoy por medio de esta palabra, de una manera especial. A cada uno, Señor, de los que están conectados en esta transmisión, Padre. Señor bendito, tú eres el único que tienes el poder de llegar a lo profundo del corazón y de la mente. Háblanos, bendito Señor. Coloca las palabras en mi boca, los pensamientos en mi mente que tú quieres que yo hoy diga. Señor, para tu gloria te lo pido, para tu honra, Señor. Soy un instrumento en tus manos. No lo merezco, pero la gracia tuya y el favor tuya lo han permitido, Señor. Pido que perdonen nuestros pecados, que perdonen mis pecados, Señor. Estoy aquí para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta porción de la palabra empieza con dos palabras bien como interesantes y que tiene que uno como que de ahí arrancar. Dice, al oírlas. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿Oír qué? ¿Al oír qué? Y entonces tenemos que ir más atrasito y mirar de qué está hablando este capítulo. ¿Qué está pasando con Jesús en este capítulo? ¿Qué está haciendo Jesús? Muy bien. Y entonces el Señor Jesús acaba de alimentar a 500 hombres, dice el relato. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Entonces está alimentando a 5,000 hombres, dice el relato, pero no eran solamente los 5,000 hombres. El cálculo es que eran de 15, 20,000 personas las que estaba alimentando Jesús. También vemos aquí que mucha gente lo seguía por diferentes razones. Milagros, señales, prodigios, por la actitud que él mostraba, por la autoridad que él tenía y por algo muy importante, por sus enseñanzas. Por eso mucha gente seguía a Jesús. También tenemos que decir que mucha gente esperaba a un libertador, alguien que los sacara del yugo romano, alguien que viniera a destruir todo el imperio romano y los pusiera a ellos en un lugar de privilegio. Ellos pensaban que el Mesías debería cumplir esa misión y entonces estaban esperando al Mesías. Pero resulta que no era así. No era así y no fue así. Eso nos muestra la palabra del Señor. También vemos que las enseñanzas de Jesús cada vez eran más profundas, más exigentes. Pedían más del corazón del ser humano, pedían más del carácter del ser humano.
Y entonces, en este contexto, aparece este pasaje, aparece esta porción de la palabra. Y siendo más precisos, nosotros podemos mirar el versículo 33 del capítulo 6. Miremos lo que les está diciendo el Señor Jesús en este versículo, lo que les dice. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios. Y les está hablando de unas cosas que para ellos no era como tan fácil entender. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Descendió del cielo. El pan. Tremendo, ¿no? Sigue hablando de que fue que descendió del cielo. Versículo 40, 41. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Habla de resurrección, habla de poder, habla de cosas súper extraordinarias. Versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice del cielo he descendido? Para ellos esto era algo confrontante, todos los que estaban ahí, todos los que le seguían. Era algo tremendo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Miren todo lo que les está diciendo. Cosas que podían algunos comprender, podían algunos entrelazar, pero muchos no entendían. Muchos no aceptaban, muchos no comprendían. ¿Cómo sería el efecto de estas personas que oían esto? De los fariseos, de los escribas, de los ancianos, pero también de la gente del común. ¿Qué es esto de que Él es el pan de vida? Para ellos no era muy comprensible. Y ahí entonces entramos en los versículos 53 al 59. Y ahí podemos entender por qué luego viene el versículo 60. Miren lo que dice del 53 en adelante. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que desciende del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Viene de alimentar a 5,000 hombres, a 20,000 personas aproximadamente, diéndoles pan material, diéndoles pescado. Y viene y les dice todas estas cosas luego. Tremendo. Les dice, de cierto les digo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ya Él les está hablando de cosas mucho más profundas, de cosas espirituales. Y en este contexto, entonces es que aparece el versículo 60. Al oírlas, ¿quiénes? Sus discípulos. Al oír todas estas cosas, dice ahí textualmente, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? ¿Quién puede aceptar esta palabra?
Tremendo, ¿cierto? Estos discípulos entendían lo que Jesús les decía, pero no lo querían aceptar. No querían aceptar que Él era el medio de la salvación, de la vida eterna. Lo entendían. No era que Jesús les estuviera hablando en otro idioma, no, ellos entendían. Vamos a mirar lo que el Señor les está enseñando a sus discípulos, lo que les está explicando en esta primera parte del versículo 60 al 66. Jesús les explica a sus discípulos que para muchos sus palabras son muy fuertes y que no entenderán, aceptarán y lo seguirán quienes el Padre haya determinado. Vuelvo a leerles. Jesús les explica a sus discípulos que para muchos sus palabras son muy fuertes y que solo entenderán, aceptarán y lo seguirán quienes el Padre haya determinado. En esta primera porción eso es lo que vemos. Vamos a mirar detenidamente. Muchos seguían a Jesús por lo que Él hacía, no por lo que Él era. Muchos lo seguían porque vemos que acababa de alimentar a 5,000 y entonces por eso lo seguían, porque les daba de comer. Pero solo se puede seguir a Jesús teniendo realmente un cambio espiritual, teniendo un nuevo nacimiento. Miremos. Dice la palabra, dicen los discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, esto les ofende. Están muy ofendidos porque les digo cómo es que se tiene que vivir, qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la manera que de aquí en adelante tienen que empezar a vivir. Están muy ofendidos por eso, les dice el Señor Jesús. Y luego les pone un ejemplo que es bien interesante. Y les dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué pensarían entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? O sea, Él les estaba anticipando lo que iba a pasar posteriormente. Y les está diciendo, entonces, ¿qué van a pensar ustedes cuando eso suceda? ¿Qué va a pasar en sus corazones? ¿Qué va a suceder en sus mentes? ¿No lo van a aceptar tampoco? Tremendo eso, porque los pone a reflexionar, los pone a meditar en que ellos tenían su mirada no en lo espiritual, no tenían su mirada puesta una visión más clara hacia el futuro, sino realmente era una visión en el momento, en la necesidad del momento. Y ahí donde está el problema. Solo se puede seguir a Jesús teniendo un cambio espiritual, teniendo un nuevo nacimiento. Es por la fe en Él que tenemos ese nuevo nacimiento. Es por la fe en Cristo que nacemos de nuevo, que nuestro pensamiento cambia, que nuestras emociones cambian. Es por la fe en Cristo que tenemos un nuevo nacimiento. Después que el Dios Todopoderoso por su gracia nos regala el don de la fe, en creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, solo nos queda perseverar hasta el final. Sí, ellos tenían que solo perseverar hasta el final. Ya el Señor los había llamado, ya el Señor les estaba enseñando, ya el Señor estaba con ellos. Ya el Señor les había dado señales, prodigios, liberaciones, en fin, una serie de cosas. Ahora ellos tenían que perseverar hasta el final y poder estar con el Señor Jesús en toda circunstancia. Y eso tenemos que nosotros hacer también. Ya el Señor te ha dado la fe, amigo.
amiga, hermano, hermana, ya el Señor te ha puesto la fe en tu corazón, en tu mente, en creer que Él murió en la cruz, en creer que Él resucitó al tercer día. Ahora tienes es que perseverar y vivir acorde a esa fe que el Señor ha puesto en ti. No puedes volver atrás, no puedes regresar. Miren cómo sigue diciendo el relato. El Señor les dice, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu da vida. No es para el día a día, no es solamente nuestra necesidad diaria, el comer, el vestirnos, el vivir el día a día en ese sentido no es lo que realmente importa. Nosotros tenemos que mirar más allá de las cosas. Puedes estar pasando por una situación difícil, puedes estar pasando por momentos complicados, estamos pasando por momentos complicados, pero nuestra mirada tiene que estar más allá, más hacia lo que Dios realmente tiene para nosotros. No nos podemos conformar con mirar lo que nos está pasando alrededor, lo que estamos viviendo hoy. Nosotros tenemos que mirar lo que Dios tiene para nosotros, las promesas que Dios hace para nosotros. Y Él nos hace promesas de vida y de vida eterna, mi hermano, mi hermana. Lo demás es añadidura. Lo demás es añadidura. Pero hay algunos de vosotros que no creen, les dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Jesús lo sabía todo. Todo lo sabía Jesús. Jesús conocía lo que había en sus corazones. Jesús sabía que muchos se iban a regresar, que muchos lo iban a dejar. Y les está hablando aquí a los 12 que Él había escogido. Y dijo, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a Jesús si no es dado del Padre. Es el Padre el que da, es el Padre el que otorga por su gracia, por su misericordia, esa fe. Es el Padre el que lo hace. A veces uno se puede cuestionar, a veces uno se puede molestar, se puede chocar porque uno predica y la gente no llega a la aceptación de Cristo y a entregar su vida a Cristo. Y claro que uno se molesta, claro que uno se duele, pero si no fuere dado del Padre, dice la palabra, en vano. Pero usted tiene que predicar, escuchen o dejen de escuchar. Usted lo debe de hacer, mi hermano, mi hermana. Jesús sabía quién es. Nosotros no. Tenemos que predicar. Tenemos que dar el mensaje. Porque ese mensaje será para muchos de bendición y para otros no. Será para muchos de salvación y para otros no. Tenemos que decirlo claro. Es así. No hay nada que hacer. Pero miren lo que el Señor Jesús les dice en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que les habla claro, desde el momento en que les dice las cosas como tienen que ser, desde el momento en que les habla y les dice, si no comen de este pan y beben de este vino, de esta sangre, no podrán tener vida eterna. Desde el momento en que ellos se dan cuenta el verdadero propósito para el que viene el Señor Jesús. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, usted está pasando por una situación difícil. Hermana, usted está pasando por una situación difícil. Ha escuchado la palabra del Señor y el Señor no le dice lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita. Y eso le incomoda. Y por eso quiere volver atrás. Pues
mi apreciación, mi observación, mi indicación, no sé cómo decírselos, es que no vale la pena que usted vuelva atrás. Por el contrario, querido hermano, querido amigo, lo más importante es que usted siga, que usted persista y que usted no desista, porque su galardón y su recompensa más importante no está aquí en la tierra, está allá en la eternidad, en la eternidad. Y eso es lo que nos debe motivar, eso es lo que nos debe animar, eso es lo que nos debe ayudar a seguir adelante, a perseverar, a no desfallecer. Miremos lo que nos dice de los versículos 67 en adelante hasta el 71. Jesús, magistral y desafiante, formula una pregunta. ¿Quién se quiere ir? La estoy resumiendo. ¿Quién se quiere ir? Pedro le responde afirmando, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Creemos que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tremendo. Tremendo como el Señor Jesús los confronta. Vuelvo a leerles. Jesús, magistral y desafiante, formula una pregunta. ¿Quién se quiere ir? Pero le responde afirmando, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Creemos que eres el Cristo. ¿A dónde iremos? Ay, Dios. Hoy tenemos que nosotros hacernos esa pregunta. ¿A dónde iremos? ¿Será que el gobierno nos puede solucionar todos nuestros problemas? ¿Será que el vecino nos puede solucionar todos los problemas? ¿Quién nos puede solucionar? ¿Quién puede darnos vida y vida eterna si no es solo Jesús quien pagó el precio en la cruz del Calvario, muriendo, derramando hasta su última gota de sangre y después resucitando, venciendo a la muerte y al pecado y al maligno? Solo Él. La pregunta está hecha retadoramente y como si esperara una respuesta negativa. ¿Quién se quiere ir? Es como si Jesús estuviera diciendo el que se quiere ir, pues que se vaya. Pedro siempre se adelantaba a todos. Gracias a Dios en esta ocasión se adelantó para bien y lo hizo en representación de todos. ¿A quién iremos? Dicen en plural. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Para este momento los verdaderos discípulos ya entendían, aceptaban y seguían a Jesús. Y lo que decía Jesús, no solamente seguían a Jesús, sino lo que decía también Jesús. Cuando nosotros decimos creer en Jesús y amarle a Jesús, tenemos que aceptar lo que Él dice en su palabra y seguir lo que Él dice en su palabra. Seguirlo a Él es seguir su palabra. Y en este momento ya de los 12, 11 estaban direccionados a seguirlo a Él y a seguir su palabra. Se negaban a sí mismos. Qué interesante. Qué interesante es ver cómo dice el Señor en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero lo interesante no es solamente eso. Lo interesante es ver cómo de los 12 había uno que lo iba a negar y que no volvió atrás. Mejor le hubiera sido volver atrás y no hacer todo lo que hizo después. Bueno, muchos teólogos dirán y muchas personas que observan dirán, pues era la misión de Judas. Sí, pero la palabra nos enseña que, dice el Señor, que hay del que hace tropezar a los demás, por el que viene tropiezo.
Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera sido otro, pero no se arrepintió. Por eso es mejor arrepentirse y seguir al Señor. Que Dios nos ayude. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor es franco, categórico, los reta, los cuestiona. ¿A ustedes les parece que esto está duro? Pues si les parece que está duro y se quieren regresar, regresen. Si no les parece que esto tiene sentido, pues devuélvanse. Y eso nos debe cuestionar a nosotros. Debemos pensar, debemos recapacitar. Estamos pasando por situaciones difíciles. Mire, hoy en día la iglesia está tomando una dirección que no es la más correcta. Vemos que hay una pandemia a nivel de la humanidad. No nos podemos hacer ajenos a esa realidad. La iglesia debería estar en constante movimiento, aprovechando este momento, aprovechando las redes, conectándose constantemente, hablando con otras personas, predicando el evangelio, porque a muchos les puede quedar poco tiempo. Y el problema no es que les quede poco tiempo, el problema es que se vayan sin conocer de Cristo y sin aceptar a Cristo y sin seguir las palabras de Cristo. Ese es el problema. Pero la iglesia y los hermanos de las iglesias se han adormecido. No solo ocurre en la familia de sembradores, no. En muchas congregaciones tengo amigos pastores de diferentes partes que me dicen lo mismo, que la gente está atemorizada y dormida. Y mi palabra es de ánimo para todo el que me está escuchando. Es de ánimo para que tomemos la bandera de Jesús, tomemos la palabra del Señor y nos refugiemos en ella y no echemos para atrás, no nos escondamos, sino que sigamos adelante. No volvamos atrás. Esta es la palabra de hoy que me confronta. No podemos volver atrás. Así la situación esté difícil. Tenemos que seguir. Tenemos que invitar, tenemos que congregarnos, tenemos que compartir la palabra del Señor. Si es por estos medios, tenemos que congregarnos. Se los digo en el nombre de Jesús. Este pasaje nos enseña que Jesús magistralmente pone a pensar a los 12 discípulos, cuestionándoles quiénes son realmente genuinos, provocando en ellos una identidad en Él, desafiándoles a seguirle en toda circunstancia. Permítame, se lo repito. Jesús magistralmente pone a pensar a los 12 discípulos con la pregunta que les hace, cuestionándoles quiénes son realmente genuinos. Yo me imagino en ese momento, o no me imagino, observo en ese momento, ¿qué estaría pensando Judas? Provocando en ellos una identidad en él. Por eso Pedro sale y responde de esa manera. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Creemos que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces los desafía a seguirle a Él en toda circunstancia. Venían cosas duras para ellos, venían situaciones duras para ellos. Jesús conocía todas las cosas. Él sabía quiénes eran los verdaderos discípulos y quiénes no. Él sabía cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus fortalezas. Él sabía lo que necesitarían más adelante ellos para poder seguir adelante.
Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso era necesario que los confrontara. Por eso era necesario ser confrontados. Ellos necesitaban ser confrontados en este momento. Ellos necesitaban aprender quién era Él. Y al ser confrontados, desafiarlos para saber quién realmente lo iba a seguir. Para que vieran lo que había en sus corazones. Ellos necesitaban ser confrontados para saber lo que había en sus corazones. Y así poder tener una verdadera identidad en Él. El Señor Jesús todo lo hacía para bien. Dios lo hace todo para bien, mi hermano. Todo esto con un propósito. Todo esto les ayudaría a estar firmes en todas las circunstancias que se les viniera a ellos encima. Todos los que leyeran esta porción de la palabra tenían que tener esto presente. Que el Señor confronta, que el Señor Dios Todopoderoso por medio de su palabra nos confronta, nos hace ver una realidad para que nosotros podamos entender lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros podamos reaccionar al ver que estamos desenfocados, al ver que no estamos en el camino correcto, en el sendero correcto, y podamos darnos cuenta si somos genuinos o no. O usted, mi hermano, mi hermana, en medio de una crisis, ¿para dónde va? ¿Hacia dónde corre? ¿A dónde te refugias? ¿A dónde vas? Señor Dios mío, ayúdanos a correr y postrarnos de rodillas ante ti, ante el que todo lo puede. Ir y poner todo delante tuyo y no correr hacia donde no tenemos que ir. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en la palabra del Señor? Tú que por primera vez estás escuchando este mensaje, Dios está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón. Corre hacia Él. Entrega tu carga a Él. Entrega tus problemas a Él y síguele. Entrega tu vida a Él y síguele. Ese es el camino. Esa es la verdad y esa es la vida. En toda circunstancia tenemos que estar dispuestos a ir a Él, a sus brazos. Miren cómo el Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 8, versículo 31. Ahí volteando la página. El versículo 31 y 32 del capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que había creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted, mi hermano, es un verdadero discípulo del Señor, es un verdadero creyente, es un verdadero seguidor de Jesús, un discípulo, usted va a permanecer en la palabra del Señor y su consuelo y su ánimo y su fe y su esperanza estará puesto en Jesús y en su palabra, en la palabra de Dios. Y esto lo hará verdaderamente libre, porque usted conocerá la verdad y esto le dará a usted la vida eterna. Es la única, es el único camino, mi hermano, mi hermana. Es el único camino, usted que escucha por primera vez este mensaje, el mensaje de la palabra del Señor.
permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y nos enseña la forma de vivir correctamente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría la encontramos en la palabra del Señor. Es ahí. Si no buscamos, ahí es donde está el problema. Si no seguimos la palabra, ahí es donde está el problema. Si somos como las olas del mar, dice Santiago, un día sí y otro día no. Ese es el problema. Y ahí encontramos las consecuencias. El libro de Apocalipsis, el cual escribió Juan también, en el capítulo 5, versículos 9 al 14, dice algo maravilloso que es muy pertinente. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A Jesús, al que estaba sentado en el trono, y al cordero. A él alababan y adoraban y exaltaban, porque él es el único que es digno de alabarle y de seguirle y no de volver atrás. Que Dios nos ayude a estar en esa perspectiva. Que Dios nos ayude a seguir adelante y no desfallecer. Mis amados hermanos, reflexionemos. Es bueno pensar quiénes éramos antes de conocer a Jesús. ¿Quién eras tú antes de conocer a Jesús? ¿Cómo vivías? ¿Dónde te la pasabas? ¿Vas a volver allá otra vez? ¿Vas a seguir siendo igual que antes? No puede ser. Si has conocido de Cristo, si has conocido la palabra del Señor, si Dios ha puesto fe en tu corazón, en tu mente, tú no puedes seguir siendo el mismo de antes. Tienes que cambiar. Es bueno reaccionar acorde a lo que somos ahora en Cristo, mi hermano, mi hermana. Tenemos que ser diferentes, debemos ser diferentes. Y que en medio de las luchas, los problemas, las crisis, las caídas por nuestros propios pecados, caemos por nuestro propio pecado, podamos preguntarnos: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabra de vida? El Señor Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna, mi hermano, mi hermana. ¿A dónde vamos a ir? Nos dejamos llevar por los problemas, nos dejamos llevar por las situaciones. Sí, a veces nos quieren sofocar, nos quieren aprisionar, nos quieren poner presos. Pero si estamos en Cristo, si estamos en su preciosa palabra, si le seguimos a Él, tenemos libertad, tenemos vida eterna y Él nos da la victoria. Solo en Jesús podemos tener la respuesta. Miren cómo lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo, y lo tengo todo por basura, dice el apóstol Pablo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y termina ahí en el versículo 10, y más bien termino yo en el versículo 10 con la primera parte, a fin de conocerle. El apóstol Pablo todo lo dejó por seguir a Cristo. Todo lo dio por basura. Tremendo, ¿no? Qué fe tan poderosa. Pero hasta el día de hoy se habla del apóstol Pablo como el gran siervo del Señor. Hasta el día de hoy se sigue predicando a Cristo porque Él lo dio todo. Y a través de Él lo tenemos todo. Qué bendición tan grande, mi hermano, mi hermana. Que el Señor realmente me les ayude a entender que solo en Él tenemos vida eterna. Que solo a través de Él podemos tener esperanza en medio de estas crisis, en medio de lo que se viene, en medio de todas las situaciones, en medio de lo que usted está viviendo. No siga mirando la circunstancia, mírelo a Él, entregue su vida a Él. Solo en Él, solo en Él, solo en Jesús tenemos esperanza y vida eterna. No hay nadie más. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu infinita bondad, gracias por tu infinita presencia, gracias por lo que tú haces por medio de tu palabra. Tú nos das vida. Tú nos muestras el camino de la transformación. Tú nos muestras el camino del cambio de chip, del cambio de pensamiento, Señor. Es extraordinario ver cómo tú lo haces por medio de tu palabra. No podemos volver atrás. Tenemos que seguir hacia adelante, siguiéndote a ti y yendo en búsqueda de ti, del conocimiento tuyo. Señor, por favor, haz ese milagro. Haz ese milagro con cada uno de los que han visto esta transmisión, de los que la van a ver, Señor, en el nombre de Jesús. Produce vida, Señor. Te lo ruego, poderoso Padre, te lo imploro, Señor. Cada uno, bendito Dios, de la familia de Sembradores y cada uno de los que han visto esta transmisión, Señor, sean guiados por ti, sean, Padre Santo, llenados con tu presencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, aquí a la distancia, mis palabras son de ánimo. Mis palabras son de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis palabras son de que no desfallezcamos, no volvamos atrás. No, mis hermanos, gocémonos en Él. Vivamos en su palabra. Andemos fieles, andemos firmes. No desfallezcamos. Solo en Él podremos pasar todas estas dificultades que se están presentando. Desde aquí les envío un abrazo, un Dios les bendiga, tenemos esperanza en el Señor. Miremos con más optimismo la vida, miremos con más alegría la vida. Apreciemos lo que el Señor hizo por nosotros, hace por nosotros y hará por nosotros. Un Dios les bendiga, un abrazo a la distancia. Cuánto quisiera que nada de esto que nos aleja del Señor cobrara fuerza en nuestra vida, sino por el contrario, que pudiéramos desechar todo lo que nos aleja del Señor y pudiéramos estar siempre, siempre más cerquita de Él. Ese es mi consejo, mis amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Damos gracias al Señor por su palabra que trae vida, que trae restauración y que nos recuerda el gran amor del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y porque estamos agradecidos, te vamos a alabar, Señor. Oh, sí, Señor.
dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Una vez más, oh cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. No ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama, porque grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Una vez más, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Decláralo una vez más, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Esperamos verle muy pronto. Volvimos, bueno, Volvimos. yo hasta ahorita vuelvo. Buenos días, buenos días, buenos días. Espero que hayamos disfrutado de la alabanza, el tiempo de alabanza de oración. Bueno, de la parte de ministración con la música, digámoslo así, de esa forma entonces. Y pues que hayamos entendido la palabra del día de hoy. Así es, venimos de un súper tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a nuestro pastor que expuso la palabra de Dios. Y bueno, a mí me queda esa respuesta que le da Pedro a Jesús. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, yo solo le pido a Dios con toda humildad que me dé a mí esa seguridad, que me dé a mí esa nobleza que tuvo Pedro y esa seguridad y esa fe tan grande que Pedro mostró en ese momento. Bueno, todo el pasaje es para reflexionar, porque pues no todos, o una reacción o un hecho específico de realmente ser discípulo es como tener esa reacción que tuvo obviamente Pedro, ¿no? Pero sin embargo se reconoce como discípulos a los otros. Y está la clave es en el hecho de lo que dice el Señor Jesús, que Él los escogió a ellos 12, les dice. Pues ya describe a otro, dentro de esos 12 a uno como diablo, o como alguien que ya sabemos quién es, y específicamente Judas, pero lo reconoce como los 12, pero por hechos específicos. Le invito a que escudriñe, busque cuáles son esos hechos específicos de los discípulos por los cuales el Señor Jesús los reconoce y los escogió. Y pues eso que tú dices me hace preguntarme es, ¿quién prefiero ser? Si los 11 que continuaron y son las grandes leyendas del Evangelio, entre otras cosas, porque por ellos usted y yo estamos acá, porque se encargaron de regar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, o si ese otro que era llamado, era discípulo, porque la embarró y no se arrepintió. ¿Cuál queremos ser? Tenemos esta semana estudio bíblico el martes a las 8, tenemos oración el jueves a las 8 y nos vemos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. O sea, a las 10. Y cuarto. Conectadito ahí, 10:15. Dios les Un bendiga, nos abrazo. vemos